26. Como dijimos la semana pasada, hoy vamos a ver la enseñanza de números. Y vamos acá en números 26. La idea es abarcarlo completo. Se dan cuenta, es un capítulo largo. No vamos a leerlo completo ahorita, sino a lo largo de la enseñanza. Titulamos la enseñanza Tercer Censo de Israel. Números 26. Después de la mortandad, ¿se acuerdan? El capítulo anterior vimos una muerte bastante fuerte en el país, pues en la nación de Israel. Murieron 24,000 personas como juicio de Dios por el pecado que cometieron en Baal Peor. Era un templo pagano donde incluía orgías, fornicaciones, comida sacrificada a ídolos, espiritismo, etc. Muchos israelitas participaron de eso y la ira de Dios se extendió y mató a 24,000 personas. Si no hubiese sido por la intervención de Fines, ¿se acuerdan? Y de los jueces cuando ahorcaron a los líderes que hicieron parte de ese fiasco, que hicieron parte y que también pues permitieron que su gente se desviara de ese modo. Después de esa mortandad, entonces el Señor habló con Moisés y con Eleazar y les ordenó hacer un nuevo censo de toda la iglesia de Israel, en donde fueran registrados los varones de 20 años arriba que pudieran salir a la guerra. ¿Sí? Prácticamente, hermanos, es el conteo de una nueva generación. Estaremos viendo la enseñanza en 2 puntos. El primer punto, vamos a estar viendo todo el capítulo, los herederos de la tierra. Y el segundo punto serán las aplicaciones. ¿Sí? Comencemos por el primer punto, los herederos de la tierra. Recordemos, este es el tercer censo realmente. Algunos dicen que es el segundo porque pues en número solamente hay 2, pero se olvidan que hubo otro en Éxodo. Por eso es el tercero. Este tercer censo va a tener algunas diferencias con el que aparece en números 1. Y a la vez muchas similitudes, empezando con la fórmula, ¿no? La fórmula es todos los hombres de 20 años para arriba que puedan salir a la guerra. Bueno, eso es igual como en el capítulo 1. Todo lo demás tiene detalles que vamos a resaltar en esta mañana. Bueno, les invito a colocarse en pie, leamos juntos por lo menos del 1 al 4. A una voz en la SBT. Dice: Y aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por sus casas paternas, todos los que en Israel puedan salir a la guerra. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Amén. Puede sentarse. Bueno, en obediencia al oráculo divino, Moisés y Eleazar convocan a los ancianos de las tribus, a los jefes, hablan con ellos, los jefes tribales de Israel, y les comunican la nueva orden. Había que hacer el conteo del pueblo. Recordemos que ellos están en las llanuras de Moab, o sea, prácticamente tienen enfrente de la tierra prometida, junto al Jordán, frente a Jericó, o sea,
¿Se acuerdan la escena famosa cuando los israelitas pasan el Jordán, luego conquistan Jericó? Bueno, todo eso lo tienen enfrente, hermano, literalmente. Entonces ellos acatan, todos los jefes hacen el conteo, y el capítulo se trata es de los resultados que aparecen del censo. Bueno, por ejemplo, versículos del 5 al 11 nos da los resultados del censo de la tribu de Rubén. Acuérdense que Israel tiene 12 tribus. Y aquí nos van a dar el resultado de cada tribu. Primero, Rubén. Hay un detalle diferente que tiene este capítulo que no tiene el capítulo 1. El capítulo 1, el censo tenía un enfoque posicional. Es decir, la importancia estaba en el tema de la bandera, el jefe y en qué parte del campamento se iba a ubicar. ¿Se acuerdan? Si en el norte, en el oriente, con el tabernáculo en el centro. En este capítulo, el enfoque no está en eso, porque ya está organizado todo. El enfoque está en las familias. Eso es muy interesante. Hay un enfoque más familiar en Números 26. De hecho, cada tribu se menciona con las casas paternas. Por ejemplo, Rubén tiene a Enoc, Falú, Hezrón, Carmi. O sea, cada tribu tenía sus propios clanes. Los clanes tienen sus propios subclanes. El caso es que las tribus se iban a organizar y a contar, pues teniendo en cuenta esa distribución. El total de Rubén fue 43.730 hombres. Y Moisés nos anota unos detalles. Nos recuerda la rebelión de Coré. Nos dice que Datán y Abirán, quienes eran cabecillas de ese motín que hicieron contra Moisés, contra el Señor, mejor dicho, eran hijos de Falú. O sea, eran faluitas de la tribu de Rubén. Anota el texto, Números 16, del 1 al 2. ¿Se acuerdan? En esa oportunidad, el fuego de Dios consumió a 250 hombres de Coré que estaban quemando incienso, y a Datán y Abirán, que eran de la tribu de Rubén, la tierra se los tragó junto con Coré. ¿Sí? El autor nos coloca ese detalle acá preciso. Quizás nos quiere decir que Rubén pudo haber sido una tribu más grande de no haber participado de todas estas cosas. ¿Sí? En el versículo 11 nos deja que Coré, los hijos de Coré no murieron. Ese detalle pues lo anotan ahí porque está hablando de la rebelión de Coré. Pero Coré es de la línea de Leví. ¿Sí? De pronto los hijos de Coré, ¿se acuerdan cuando el Señor dijo: todo el que esté cerca, mejor dicho, aléjense de estos hombres impíos? Y parece que los hijos de Coré se alejan de su padre y por eso no mueren. Bueno, versículos 12 al 14 habla del resultado de Simeón con sus respectivas casas paternas. Simeón tenía 5 clanes: Nemuel, Jamín, Jaquín, Seraj y Saúl. Y el total fue de 22.200 hombres. Tercero está Gad, la tribu de Gad, con sus respectivas casas paternas. En este caso, 2, 4, 6, 7. 7 casas paternas: Sefón, Hagí, Suní, Osní, Eri, Arot, Arelí. Fueron 40.500 hombres. Luego está Judá, versículos 20 al 22. Judá solo tuvo 3 clanes: Sela, Fares y Serah. Y esta es la tribu más grande de todas, 76.500 hombres. Luego el autor nos recuerda que Judá tuvo otros hijos, y Onán, pero ellos pues no alcanzaron a tener más hijos porque se murieron en Canaán. Eso está en Génesis 38. También nos cuenta que Fares tuvo 2 hijos, Hezrón y Jamul. Ese detalle lo añaden ahí para decirnos que Fares tuvo tantos hijos que fue necesario distribuirlo en 2 subclanes: Hezrón y Jamul. Bueno, versículos 23 al 25 nos da los resultados de Isaacar. Si usted puede, haga un ejercicio bastante interesante con el capítulo 1. Anote las tribus, compare los resultados y dése cuenta cuál fue la tribu con más
que más creció, la que más menguó. Es un ejercicio bastante bonito que nos ayuda como a meternos un poco más en la historia. Bueno, de la tribu de Isaacar salieron 4 clanes, casas paternas: Tola, Fúa, Jasub y Simrón. Y el resultado fue 64.300 hombres. Versículos 26 al 27. Zabulón, otra tribu, con sus respectivas casas paternas, solo 3. Fueron Seret, Elón y Yalel. Fueron 60.500 hombres. Yo sé, hermanos, que muchas veces estudiar o leer estas cosas se vuelve un poco tedioso, porque queremos como ir al grano, ¿sí? Como que, bueno, ¿para qué? ¿Para qué leer esto? Estamos en el devocional y leemos eso rapidísimo, o lo leemos entre líneas, o tristemente, no, espero que aquí no pase, que haya alguno que diga, ay, no, no lo leo, y pasa al siguiente. Recordemos que esto es inspirado por Dios. La palabra dice que todo lo que es inspirado por Dios, toda la escritura es útil. Entonces hay una utilidad con esto. Ahorita vamos a verlo un poco más práctico en las aplicaciones. Pero no subestime, hermano, estos detalles. El Señor siempre nos tiene cosas hermosas. Por ejemplo, aquí hablando de Judá, recién que hablamos de Judá, más arribita, cuando dije lo de Fares, Hezrón, Hamul, bueno, eso, ahí hay un detalle interesante. Por ejemplo, sabemos que Cristo viene de esa línea, la línea de Hezrón. Cristo es del clan de Hezrón, hijo de Fares, hijo de Judá. O sea, ya empezando con eso, ya debe haber algo que nos despierte el interés. Bueno, sigamos adelante. Versículos 28 al 29 tenemos a la tribu de José. La tribu de José fue muy grande y recuerden que Jacob quiso que los hijos de José fueran contados como tribus. Y así fue. Entonces José tuvo 2 hijos principales, Manasés y Efraín. Entonces ellos son contados como si fueran 2 tribus aparte. Además recordemos que como Leví no va a ser incluido, entonces Leví no está contado en las 12 tribus. Aquí. Bueno, con Manasés. Manasés fue una tribu grande, hermanos. Estudiando este punto nada más, me llevé unas sorpresas muy bonitas de esta casa paterna. 2, 4, 6. Geser, Helec, Asriel, Siquem, Semidá, Hefer. 52.700 hombres. Recordemos que es una tribu partida en 2 y tiene 52.000, o sea, enorme. Fue grandemente bendecida esa tribu. Eso fue lo que Jacob le dijo a José, ¿se acuerdan? O sea, Jacob le transmitió todas las bendiciones materiales a su hijo José. Y aquí vemos esto traducido. Han pasado varias generaciones, por lo menos unas 5 generaciones después, y esa tribu creció muchísimo. Bueno, el versículo 29 nos dice que Manasés tuvo una casa, un clan, un subclan, que era Galaad, hijo de Maquir. O sea, dése cuenta, tantos hijos tuvieron que tocó distribuir los subclanes en subclanes más pequeños, como el de Maquir y el de Galaad. En el versículo 33 nos cuentan un detalle que nos va a servir para el siguiente capítulo. Y nos dice que un tal Zelofehad era hijo de Hefer, de la tribu de Manasés. Este hombre no tuvo hijos varones, solo tuvo mujeres. Entonces, ese detalle, ¿para qué sirve, hermanos? Pues, si en ese entonces solo heredaban los hijos, los hombres, ¿qué pasaba con él que tuvo solo hijas? Bueno, eso se va a solucionar en el siguiente capítulo. Ahí nos dicen los nombres de las mujeres: Mahla, Noá, Joglá, Milcá, Tirsa. En fin. Ahora hablemos de la casa de Efraín, versículos 35 al 37. Por la familia de Efraín, hijo de José, hubo 3 casas paternas: Sutela, Beker y Tahán. Y hubo 32.500 hombres. Aquí también ocurre algo similar.
de que tiene que contarse un subclán, que es el subclán de los eranitas, versículo 36. Erán, hijo de Sutela, pues. Luego nos habla de la tribu de Benjamín, versículos 38 al 41. Nos habla de las casas paternas de Benjamín, fueron varias, 5 casas: Bela, Asbel, Ahiram, Sufam y Ufán. Fueron 45.600 hombres. Lo mismo, la casa de Bela tuvo que dividirse en subclanes porque era muy grande: Ard y Naamán. Versículos 42 al 43, la tribu de Dan, con la casa paterna de Suam, ¿sí? Solo tuvo un hijo, y pues este hijo contiene todas las líneas de Dan, Suham. 64.400 hombres. La tribu de Aser, versículos 44 al 47, tuvo 3 casas paternas: Imná, Isui y Bería. 53.400 hombres. Vuelve a ocurrir el tema de los subclanes con Bería, Eber y Malquiel. Bueno, versículo 48 al 50, y esa es la última, la tribu de Neftalí. Con las respectivas casas paternas fueron 4: Hasel, Yuní, Geser y Silem. 45.400 hombres. Bueno, si usted hace ese ejercicio que les decía, comparar el primer censo con las 12 tribus, este censo ahora con las 12 tribus, usted va a darse cuenta de una dinámica de aumentar y crecer, aumentar y crecer. No hubo una que se quedara como igual. Hubo una que bajó muchísimo y hubo una que creció muchísimo. Entonces, todo eso está en la buena providencia del Señor, algo que se esconde detrás de las líneas de estos versículos. Versículo 51, total: 601.730 hombres. Es decir, más de 500.000 de varones, solamente varones. Y haga cuenta que en cada familia hayan nacido por lo menos 2 niños, porque las familias tenían muchos hijos, no era de a uno, muchos hijos. Entonces estamos hablando por lo menos de unos 1.900.000, contando padres con 2 hijos, y de las esposas otros 600.000, entonces serían 2.500.000. O sea, a lo que voy es que dense cuenta, como mínimo hay 2.500.000 personas, 2.500.000 personas en el campamento de Israel. ¿Cómo es eso posible? O sea, ¿cómo es posible que 2.500.000 personas estén sobreviviendo en un desierto inhóspito? Ahí está la providencia de Dios. Este censo evidencia ese cuidado paternal de Dios a favor de su pueblo. Sigamos leyendo. Versículos 52 al 56. Dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: A estos se repartirá la tierra en heredad, según el número de los nombres. A los más darás mayor heredad, a los menos menor heredad, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Bueno, ya tienen los resultados del censo. Y aquí vamos a ver para qué servía conocer la distribución de los clanes y subclanes. Bueno, ¿para qué? Aquí está la respuesta. Que eso es lo que lo diferencia del capítulo 1. El Señor le dice a Moisés: la tierra prometida que ustedes van a conquistar, la van a repartir entre 12 tribus. Es decir, ustedes cuando hagan la repartición van a hacer cuentas de que, bueno, esto va a ser de Judá, esto de Isaacar, esto de Zabulón, ¿sí? O sea, va a ser así, con nombres de tribus. Sin embargo, versículo 53, la tribu más numerosa recibirá mayor heredad en comparación con la tribu
menos numerosa. En otras palabras, las tribus más grandes tendrían más hectáreas de tierra que las tribus más pequeñas. Eso es justo, porque, hermano, Judá tiene 76,000. ¿Cuánto territorio tenía que dársela a 76,000 personas? Habría que darle lo mismo, por ejemplo, que a la tribu de Efraín, que tenía 32,000. O sea, menos de la mitad. Dese cuenta que aún en esos detalles se anula ese discurso de igualdad que se habla hoy día, que proviene del socialismo. No puede haber igualdad. Si hubiese igualdad, hermanos, habría desigualdad, porque no todos merecen lo mismo y por otro lado no todos van a trabajar sobre lo mismo. Las tribus más grandes debían tener mayor número de territorio, por lógica. Más ciudades, más lugares donde habitar, donde trabajar, en comparación con las tribus más pequeñas que no necesitaban tanto terreno. ¿Me hago entender? Bueno, esa fue la voluntad del Señor y así siempre funciona al Señor. El Señor siempre le da más al que produce más. Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aun lo que piensa que tiene, se le quita. ¿Se dan cuenta? Nada que ver con ese comunismo inmundo que tanto se promueve hoy. Versículos 54 al 56, vemos que las casas paternas van a recibir basados en el resultado del censo. Sí, pero cuando llegue el momento de echar la suerte, de hacer la repartición, se va a hacer por nombre de tribus, por sorteo y sin importar cuál es la más grande o la más pequeña. Dese cuenta. ¿Cómo es la justicia de Dios? La justicia de Dios no es darle igualdad a todos. Esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es esto: imparcialidad. De modo que, por ejemplo, la tribu de Judá es la más grande, pero esa tribu no fue la primera en recibir heredad. Ni tampoco Efraín, que haya sido de pronto la más pequeña. Entonces, como es la más pequeña, vamos a darle a ellos de primero. No. Es decir, se van a echar suertes, va a hacerse un sorteo, se va a repartir la tierra en el orden que a Dios le plazca. Y así fue. La primera tribu en recibir heredad fue la tribu de Rubén. Luego Gad. Luego Manasés por parte del clan de Maquir. Porque los otros clanes de Manasés los recibieron al otro lado del río. En fin. Leamos Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión. En otras palabras, aunque echaran sorteos, el resultado era la providencia de Dios. Bien, volvamos al capítulo, versículo 57 al 62. Ahora se va a hacer un nuevo censo de los levitas. Los levitas no son contados con el campamento, sino que son contados aparte. ¿Por qué? Porque ellos habían sido destinados para el servicio del pueblo en el tabernáculo. Entonces, los levitas fueron contados por sus familias. ¿Se acuerdan cuáles son? Gersón, Coat y Merari. En total fueron 23,000 varones. La diferencia es que como ellos no tienen pensado ser hombres para la guerra, sino hombres para el servicio, entonces son contados de un mes para arriba, o sea, desde los bebés para arriba. Eso quizás es con el propósito de tener en cuenta cuántos varones potenciales oficiales iban a tener en el tabernáculo. No fueron censados entre los demás israelitas porque ellos no van a recibir tierra. Todas las tribus recibieron su territorio, ¿sí? Por ejemplo,
Aser quedó al norte, Simeón quedó al sur, las tribus de Manasés al oriente, Dan al occidente, ¿sí? Pero Leví no recibió territorios. Más adelante veremos qué fue lo que sí recibieron. A propósito de Coat, vemos algunos subclanes: libnitas, hebronitas, malitas, musitas, coreitas, en fin. Luego Moisés nos vuelve a contar un detalle familiar. Versículos 58-59 nos dice que Amram se casó con Jocabed. Ambos eran levitas y a ellos les nacieron 3 hijos, a Aarón, Moisés y María. Eso es un detalle como que él ya nos ha dicho, nos lo dijo en Éxodo 6:20 y aquí lo vuelve a decir. Quizás porque quiere hablar del sacerdote, de Aarón. Cuando habla de Aarón nos dice que Aarón tuvo 4 hijos. Los 2 primeros se murieron ofreciendo fuego extraño al Señor y quedó Eleazar e Itamar. ¿Sí? Bueno, esos detalles ya los conocemos, solo que para efectos familiares era importante incluirlos acá otra vez. Bien. Versículos 63 al 65. Todos estos fueron censados bajo la dirección de Moisés y Eleazar en los campos de Moab. El Espíritu Santo se asegura de mostrarnos de que en el censo no se incluyeron mujeres, ni tampoco ninguno de los varones que habían sido contados en el segundo censo del capítulo 1. O sea, los que contaron Moisés y Aarón en el Sinaí, aquí no hay nadie. Obviamente, excepto Josué y Caleb, que Josué era de la tribu de Efraín y Caleb estaba en la tribu de Judá. Anote ese texto. Números 1 del 2 al 3 y Números 14-29. Recordamos, y se los leo, Deuteronomio 2, 14 al 16 dice: los días que anduvimos desde Cades Barnea hasta que pasamos el torrente de Seret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová fue sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. ¿Sí? En otras palabras, cumplió el Señor. Se murió toda esa primera generación y ahora la nueva generación ya está lista para ir a conquistar la tierra prometida. Bueno, por ahora hay 3 sobrevivientes: Moisés, Caleb y Josué, pero Moisés es prácticamente el que falta, ¿cierto? Bien. Entonces, hermanos, ¿qué vimos en este capítulo? Los herederos de la tierra. Ellos son los que van a heredar la tierra prometida. La promesa que se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, ellos la van a palpar, la van a pisar con la planta de sus pies, ahí sí. Cada uno por sus tribus. Y dependiendo, la tribu más grande iba a recibir más tierra y la tribu más pequeña recibiría menos tierra. También se hizo el conteo de los levitas para efectos del servicio del tabernáculo, porque el tabernáculo iba a seguir funcionando. Bueno, y ninguno de los censados en el censo del capítulo 1 estuvo acá siendo incluido, porque ya estaban muertos. Ahora pasemos al segundo punto, el tema de las aplicaciones. Tengo varias, al menos 4, y se las comparto. Este capítulo contiene la renovación de las filas del ejército de Dios. Dese cuenta, al igual que pasó en el capítulo 1, está hablando en términos bélicos, o sea, hombres de 20 años que puedan salir a la guerra, ¿sí? Obviamente aquí notamos un tono familiar, pero sigue siendo de guerra, porque ellos van literalmente a salir a pelear por su tierra. Entonces este ejército de Dios que había salido y que había sido contado le falló y Dios juró que ninguno de ellos entraría a la tierra prometida. Así fue, todos ellos mueren y la siguiente generación es esta. Bueno, esta nueva generación es la que va a conquistar la tierra prometida, ¿sí? Aquí vemos jóvenes de 20 años, hay hombres de 40,
60, mejor dicho, todas las edades que están aptos para salir a pelear. Como vimos, hay un enfoque familiar, al punto de que se incluyen los subclanes y ya no importa mucho el tema de la posición de donde está el tabernáculo y demás, porque ya todo eso está hecho, están bien organizados. Solo sobrevive Moisés, aparte de Josué y Caleb. Y a propósito, estudiando el libro completo, podemos decir que a partir de este capítulo comienza la última parte del libro de Números. Si usted mira, desde aquí y todos los capítulos que faltan, tratan de una cosa, de la tierra prometida, prácticamente. De aquí para allá va a estar hablando qué van a hacer ellos cuando lleguen, las fiestas que van a celebrar allá, las herencias, las tierras, bueno, todo eso trata Números del 26 al 36, ¿sí? Es la última división del libro. Todos los asuntos relacionados con la tierra prometida. En fin. Otra aplicación que les traigo. Yo les decía ahorita que se hiciera el ejercicio de comparar. Bueno, yo lo hice. Y encontramos un detalle bastante interesante. Bueno, uno no, varios detalles. Notamos con los resultados por lo menos 3 cosas. Primero, el número total de israelitas menguó. Si usted compara el total del capítulo 1 y 2 y este capítulo 26, van a haber más de 1,800 hombres menos. Y alguien puede decir, bueno, o sea, está retrocediendo en vez de crecer. Pasó una generación, el ideal era que hubiesen crecido porque Dios prometió que iban a ser como las estrellas. ¿Qué está pasando acá, hermano? No hay infidelidad de Dios. Tenga cuidado con eso. No. Esto no implica que Dios no haya cumplido su promesa a Abraham de que iba a multiplicar al pueblo. No. Al contrario, aquí lo que estamos viendo es una evidente intervención de Dios para purificar la nación. Piénselo así. ¿Cuántos murieron en el capítulo anterior? 24,000. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubiesen caído de esa manera, no hubiesen apostatado? El resultado hubiese sido, entonces, por lo menos 22,000 hombres más. O sea, sí habían sido prosperados, sí habían crecido. Pero como acaban de morirse 24,000 hombres, pues claro, el resultado se ve desparejo, se ve que menguó. Dese cuenta, ¿no? Es lo importante de leer con contexto. Entonces, esos 24,000 que mueren prácticamente es Dios purificando la nación de los inconversos más influyentes. Eso por un lado. Segunda cosa que vamos a notar. Hubo por lo menos 3 tribus que bajaron muchísimo. Eran tribus que eran grandes, que eran fuertes, pero en este capítulo vemos que disminuyeron demasiado. ¿Y saben cuál se imaginan ustedes que es la tribu más afectada? La que perdió más hombres. Bueno, para tener la respuesta a eso, es más, hasta puede ahorrarse hacer la comparación y la calculadora y todo eso. Tan solo mire el capítulo anterior. Le pregunto, ¿de dónde era el jefe que mató Fines? Míralo, ¿de cuál tribu era él? Zimri. En el capítulo anterior. Era de la tribu de Simeón. Esa es la tribu que más pérdidas tuvo. ¿Qué podemos deducir? Si era la tribu más grande de todas, bueno, más grande de todas no, era grande y que fue la que más gente perdió, mejor dicho. ¿Qué podemos deducir? Bueno, que el mayor número de personas que murieron en el pecado de Baal-peor eran de la tribu de Simeón. ¿Sí? Eso es muy interesante. Quiere decir que Zimri es el ejemplo de qué le pasó a miles de simeonitas. Otras 2 tribus afectadas fueron Efraín y Neftalí. Efraín, una tribu muy poderosa que en este capítulo bajó muchísimo, Neftalí también.
O sea, ¿qué deducimos, hermanos? Bueno, que hubo muchos apóstatas entre ellos. Por eso Dios se encargó de cortarlos. ¿Bien? Entonces, aprendemos esto. Que el Señor preserva a las familias. Que si no hubiesen caído allá en Baalpeor, la disminución no hubiese sido así de significativa. Habría habido un incremento más bien, pero no lo hubo por el pecado. Dese cuenta las implicaciones del pecado en las familias. Importante. Y a propósito, vamos a la tercera aplicación. Es así como usted y yo vemos. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? El pecado sexual tiene implicaciones para las generaciones futuras. O sea, hoy en nuestra cultura sexualizada, bastante banalizada, al sexo lo presentan prácticamente como un placer que todos deben disfrutar, así sean menores de edad, mejor dicho. O sea, lo idealizan en la música, en la forma de vestir, en todo. La cultura está absolutamente sexualizada. Y no se dan cuenta que es precisamente el talón de Aquiles de la humanidad. Es como el arma más tremenda que usa Satanás para destruir a la humanidad. El pecado sexual. Porque el pecado sexual no solamente destruye al que lo comete. Acuérdense que es uno de los pecados más graves, de acuerdo a 1 Corintios 3. Sino que también afecta a los siguientes, a las siguientes generaciones. ¿Quiénes son los afectados con un adulterio? ¿Quiénes son afectados con una fornicación, por decir algo? Parejas que llegan de una vida promiscua y ya por fin se han casado, han asentado cabeza, pero ya están con una experiencia sexual de, mejor dicho, antecedentes, una hoja de vida grandísima. Entonces, bueno, todo esto va a afectar la convivencia, la pureza, la entrega plena del uno al otro. En fin, la afectación del pecado sexual no solamente es un tema cultural. Vimos que en el caso de los de Baalpeor, ¿qué pasó? Hubo yugo desigual. Los israelitas mezclándose con inconversos y sin haber problemas, Simri trae a la princesa, ¿se acuerdan? Como si nada, quizás para casarse con ella, y todo eso era prohibido por Dios. Tuvo Dios que cortarlo. Entonces no solamente es un tema de mezclas culturales, en este caso. No solamente era un tema de salud. ¿Se acuerdan que hubo afectaciones en el libro de Josué? Que todavía estaban afectados con el pecado de Baalpeor. O sea, hubo transmisiones de enfermedades sexuales, mejor dicho, epidemias de tipo viral o sexual, en fin. También afecta las bendiciones materiales. Y aquí quiero que lo note. Lo note, hermano, porque todo eso que estamos viendo se evidencia con esto. ¿Qué vimos en el capítulo? La repartición de los territorios de la tierra prometida, ¿cómo se iba a hacer? Bueno, dependiendo la cantidad de los censados. Entonces, piensen en eso. El pecado sexual no solo afecta la vida familiar, cultural, la salud pública, sino que incluso destruye las bendiciones materiales. Las bendiciones materiales que iban a haber sobre las tribus, ellos la perdieron, si me permite la expresión, por el pecado sexual, que fue el yugo desigual y la fornicación, en el caso de Baalpeor. Claro, las tribus que resultaron más afectadas por el pecado de Peor, como les dije ahorita, Simeón, Efraín, Neftalí, ¿qué pasó con ellos? Van a terminar recibiendo menos tierra. ¿Me hago entender? O sea, como no fueron preservados, como no fueron guardados en santidad, entonces en el futuro van a recibir menos bendición. Los simeonitas que fueron seducidos por todo ese placer mundano fueron los más afectados de recibir poco tierra pudiendo haber recibido mucha. Dese cuenta, hermano, el pecado sexual puede destruir herencias, empresas, labores, proyectos.
Dice en el libro de Job, el pecado de adulterio, por ejemplo, es como un fuego que destruye toda la finca. Dice el texto de Job, cuando dice, Señor, no quiero ni siquiera mirar con ojos lascivos a una joven. ¿Sí? Y a propósito, algunos fueron afectados porque cayeron en ese pecado. Pero ahora pensemos, ¿qué pasa con aquellos que sí se conservaron? ¿Qué pasa con aquellos que guardan su vida en pureza por la gracia del Señor? Bueno, aquellas tribus que conservaron mayor número de creyentes piadosos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a recibir más bendiciones. Quizás no la veían ahorita, quizás ese día lloraron en el tabernáculo por ver a los jefes ahorcados o por ver tanta gente muriéndose de enfermedades. Pero iba a haber una bendición para ellos. Por ejemplo, la tribu que más creció de todas fue Manasés. Y mire usted los mapas, tan solo los mapas de sus Biblias si los tiene. Dese cuenta que Manasés es la tribu con más tierras, casi igual que Judá. Manasés fue la tribu que más creció, hermano. Casi que lo mismo que perdió Simeón fue lo que creció Manasés. Entonces hubo gente piadosa, hubo varones santos en esa tribu que no cayeron. Quizás cayeron algunos, cientos, quizás sí, pero no tantos como en Simeón. Y por eso iban a recibir más tierras. Lo mismo pasó con Aser y con Judá. Fueron las tribus que más crecieron. Gozaron de mejores resultados en el censo y también, por lo tanto, van a tener en la tierra prometida más territorio. ¿Sí? Entonces, dése cuenta. Usted y yo estamos trabajando hoy no para el presente. Usted y yo estamos trabajando hoy siempre para el futuro. Usted y yo luchamos contra el pecado no solo para el presente, para estar bien hoy. Usted y yo estamos luchando contra el pecado pensando en el futuro. Y dése cuenta que no solo el futuro suyo, mío, nuestros hijos. Cuando luchamos contra el pecado y somos preservados de caer en tentación, estamos dándole victorias a la siguiente generación. Solo que cuando estamos así como enervados, como bestias por el pecado, nos enceguecemos y solo queremos nuestro propio placer. Pero bíblicamente hay algo que puede afectar a la siguiente generación y si estamos en Cristo nos damos cuenta. Última aplicación. Al final, el censo nos enseña algo, hermano. Por lo menos dos cosas. Primero, que los juicios de Dios son reales. El censo enseña que la justicia, la venganza, la ira de Dios es verdad. Aquellos que se alejaron de Él, listo, fueron disminuidos. Pudieron haber sido grandes y fuertes, pero perdieron. Alejarse del Señor trae consecuencias reales. Desobedecer su voluntad revelada trae consecuencias reales. Este censo lo demuestra. Pero también enseña otra cosa, hermano. Como acabamos de ver, enseña la fidelidad de Dios también. Porque, pensémoslo, ¿cuántas veces ha pecado este pueblo? Murmuraciones, divisiones, quejas, el pecado de Valpeor, en fin. Y a pesar de todo, Dios sigue sustentando a 2.500.000 personas en el desierto. Dios sigue siendo fiel a pesar del pecado de muchos. A pesar de todo lo que ha pasado, todavía Dios les permite multiplicarse en un desierto terrible. Siguen naciendo niños. Por eso rechazamos esa mentalidad mundana que se ha metido en mucho neoevangélico. Es que no podemos traer más hijos a este mundo porque mire cómo está la sociedad. Hermano, eso que lo diga un impío que no tiene esperanza. Pero un hijo de Dios que está confiado en la providencia, en la preservación, en la protección de Dios, en su fidelidad, en sus promesas, ¿cómo va a sacar las mismas excusas de un impío? El Señor nos preserva, cuida a nuestra familia. Y aunque viviéramos en un desierto, nos seguirá proveyendo porque Él siempre es bueno. Él siempre es fiel con sus hijos. Aquí en ese capítulo aprendemos
que todas las artimañas que Satanás utilizó con Balaam para destruir el pueblo no sirvieron. Aquí aprendemos que todos los efectos del pecado para traer mortandad al campamento no lograron su objetivo. El pueblo siguió creciendo y la simiente prometida va a llegar de todas formas. Aunque mueran 24,000 en Baal-peor o caigan a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, Cristo iba a nacer en esta nación. Aquí vemos el cuidado de Dios, porque de estas tribus aquí va a venir Jesús. Aquí va a nacer el Señor. El Señor va a seguir preservando a la nación, porque esa nación va a ser la cuna del Mesías. Y aunque el Mesías no va a volver a nacer, hermano, Él ha hecho un pacto con su pueblo y nos seguirá preservando hasta que regrese. Amén. Oremos. Señor Jesús, tú eres nuestro Rey, eres la simiente que había de venir. Todos estos tribus y clanes que aparecen en ese pasaje realmente solamente anticipaban tu llegada a este mundo, cuando te hiciste carne entre nosotros. Tú preservaste a esa nación, oh Dios, a pesar de sus continuos pecados, para que naciera tu Hijo en una nación separada y diferente. Así fue, Señor, cuando se cumplió el tiempo que tú habías determinado, enviaste a tu Hijo. Nació de la tribu de Judá, del clan de Jezrón, y ahora hemos sido libertados por Cristo. Señor, hoy día no tenemos estas mismas distribuciones, ni tampoco censos, pero seguimos viendo tu fidelidad. Seguimos viendo tu cuidado por todos nosotros, aún a pesar de nuestros pecados. Seguimos viendo también tus juicios, porque es verdad que el pecado sigue trayendo desgracias a las familias. Seguimos viendo hogares rotos por el pecado. Seguimos viendo, Señor, conflictos, guerras por el pecado. Y a pesar de todo, tú sigues preservando a los tuyos. Gracias por tu palabra, Señor. Así como renovaste esa generación con un nuevo ejército, oramos por las generaciones venideras, para que en vez de que mengue, Señor, multiplica los ejércitos tuyos en esta iglesia local, en estos municipios, Señor. Multiplica tus ejércitos y que no haya mengua, Señor, de que la siguiente generación cuente con menos hombres santos y mujeres piadosas. Al contrario, que cada generación haya más y más. Así podremos, Señor, ser sal para esta nación. Ayúdanos, Señor, a levantar una generación santa para ti, criados en tu evangelio. Danos sabiduría, danos el esfuerzo, Señor, para no ser perezosos, ni negligentes ni hipócritas, sino poderlos levantar para tu gloria, confiando que tú eres nuestro proveedor y nuestro santificador. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.